Bueno, nosotros venimos a hablar de la protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad. Nuestro grupo está conformado por Natalia Elizabeth Paz, Angie Valentino Espina y la persona que les habla, Cristian David López. Entonces, vamos a dar una introducción, unos conceptos básicos. ¿Qué es cortocircuito? Es un evento que se procede cuando dos conductores de distinta fase o polaridad se juntan haciendo contacto físico entre sí. Polaridad. La polaridad básicamente es una propiedad. Sí, es una propiedad que tienen algunos agentes físicos de acumular sus efectos en puntos opuestos de ciertos cuerpos, ¿sí? Pueden ser tanto positivos como negativos. Listo, el problema o desafío. El problema a solucionar acá es que tenemos que buscar la manera de evitar que sucedan accidentes debido a una mala conexión o un descuido humano, ¿sí? También puede suceder. Y evitar que estos sucesos dañen los componentes o dañen la instalación, ¿sí? Entonces tenemos que implementar una protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad. Listo. Protección contra cortocircuito. ¿Por qué sucede un cortocircuito? ¿Sí? Esto sucede porque hay una conexión entre dos terminales de un elemento de un circuito eléctrico, lo que provoca una anulación parcial o total de la resistencia en el circuito, lo que conlleva un aumento de la intensidad de corriente que lo atraviesa. Básicamente la corriente fluye libremente desde el positivo hasta el negativo, lo cual hace que la intensidad se eleve muchísimo. Y ahí es lo que sucede, como lo que sucede, que es el cortocircuito. Ahora, la importancia de tener una protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad. A ver, el objetivo principal de la protección eléctrica es evitar o limitar las consecuencias destructivas o peligrosas de las sobrecorrientes debido a sobrecargas, cortocircuitos o fallas de aislamiento, y separar el circuito defectuoso del resto de la instalación, ¿sí? Para que no nos termine dañando los componentes y no nos genere un problema mayor, ¿sí? No pase a mayores. Entonces, las causas por las cuales puede suceder un cortocircuito pueden ser variadas, ¿sí? La causa más común que puede activar este evento, por así decirlo, es el deterioro del aislamiento de conductores y los componentes eléctricos. Sí, esto por el tiempo perfectamente puede pasar, que van perdiendo el aislamiento y producen un cortocircuito. Ahora, las consecuencias, como ya lo he dicho, a ver, sabemos que el cortocircuito produce una alta elevación de corriente eléctrica, ¿cierto? Y esto puede provocar que los componentes se sobrecalienten o por una mala polarización terminen dañándose o hasta explotando, y eso puede terminar afectando a nuestro circuito eléctrico, a nuestra instalación, y eso es lo que hay que evitar. Listo. Este es un circuito limitador de corriente. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una protección contra sobrecargas. Es un limitador de corriente, ¿sí? Como ya lo había dicho. A medida que aumenta la corriente de carga, la caída de voltaje a través del resistor detector en cortocircuito RSC se incrementa. Cuando la caída de voltaje a través de RSC llega a ser lo bastante grande, encenderá el transistor Q2, que apartará la corriente de la base del transistor Q1. Así se reducirá la corriente de carga a través del transistor Q1, lo que evitará que llegue más corriente a la carga R1, ¿sí? La acción de los componentes RSC y Q2 es lo que limita la corriente máxima, ¿sí? Ahora la limitación mediante realimentación, ¿sí? Entonces, aquí, como podemos ver, reduce el voltaje de carga cuando la corriente llega a ser más grande que el valor límite, ¿sí? En el circuito que tenemos nos proporciona la limitación por reinyección.
la cual reduce tanto el voltaje de salida como la corriente de salida. Para proteger la carga contra sobrecorrientes y también proteger el regulador, la red divisora de voltaje adicional de R4 y R5 que podemos ver proporciona limitación por reinyección, ¿sí? El circuito divisor detecta el voltaje a la salida del emisor Q1 cuando la corriente se incrementa a su valor máximo. El voltaje a través de RSC llega a ser lo bastante grande para controlar Q2 y de ese modo proporcionar una limitación de la corriente. Como todos sabemos, hasta los sistemas eléctricos mejor diseñados pueden llegar a experimentar fallas en su funcionamiento. Una de estas fallas pueden llegar a ser los cortocircuitos, los cuales generan altas corrientes anormales e incluso pueden llegar a estropear algunos componentes de dichos circuitos. Los dispositivos de protección de sobrecorriente deben encargarse de aislar estas fallas y deben hacerlo de forma segura y práctica para que no generen ninguna molestia entre los usuarios. Como podemos observar en la imagen, aquí mostramos un circuito integrado LM317, el cual es un regulador de voltaje. Este es un dispositivo eléctrico que se puede encargar de hacer que el voltaje de un circuito sea constante. La finalidad de mostrar este componente es debido a que posteriormente les presentaré una simulación que realizamos con el fin de prevenir algunos cortocircuitos, bueno, de prevenir los cortocircuitos que pueden llegar a tener nuestra fuente de voltaje. Como vemos en la imagen, este circuito integrado tiene tres terminales y cada uno de ellos tiene un voltaje de salida que tiene un rango entre los 1.25 voltios hasta los 37 voltios. Tenemos que tener en cuenta que además este circuito integrado también puede proveer una protección interna para que el circuito no presente sobrecargas ni cortocircuitos, pues en la salida de este, ¿no? De tal manera que la potencia máxima puede disiparse internamente. Además de utilizar el circuito integrado LM317, también utilizaremos diodos 1N5404 en la simulación que les presentaré a continuación. Como sabemos, este es un diodo rectificador y como bien lo dice su nombre, se encarga de rectificar una señal. Dependiendo de cómo se ha utilizado en cada circuito, puede dejar pasar solo la mitad positiva o la mitad negativa de una señal que atraviesa un circuito. Estos diodos generalmente se utilizan para el diseño de fuentes de poder, ya que son muy útiles cuando queremos pasar de corriente alterna a corriente directa. En esta simulación hemos realizado el montaje de una fuente estabilizada de 1.2 voltios a 30 voltios, la cual contiene una protección contra cortocircuitos. En este montaje ingresan 220 voltios provenientes de la red eléctrica, los cuales ingresan al transformador no sin antes pasar por el interruptor que hemos implementado con el fin de controlar el encendido del equipo y además de señalizarlo. El capacitor de 100 nanofaradios que encontramos en la parte final de este circuito está implementado con el fin de mejorar el desempeño de la fuente frente al rizado. También tenemos el circuito integrado del M317 en su versión de alta tensión y en esta parte se encarga de regular la tensión saliendo por medio del divisor resistivo formado por la resistencia de 220 ohmios y el potenciómetro. Además, el capacitor de 10 microfaradios en la vía de regulación impide fluctuaciones de regulación, mientras que los diodos 1N5404 previenen que las descargas de este capacitor dañen el circuito integrado. Los dos capacitores de salida se encargan de filtrar adecuadamente la tensión resultante. La protección contra cortocircuitos es interna en el circuito integrado que tenemos aquí. Este mismo posee un corte sobre la temperatura. Al poner en corto la salida de temperatura del integrado, esta trepa rápidamente y la protección salta desconectando la salida hasta que cese el cortocircuito.
Hay ocasiones en que por error podemos conectar un circuito electrónico invirtiendo la polaridad de la tensión. Esto puede ocasionar que algunos componentes del circuito se lleguen a dañar o a quemar. Es por esto que es de vital importancia tener una protección contra inversión de polaridad en un circuito. Listo, una primera opción sería el puente de diodos. El puente de diodos nos permitirá conducir la corriente siempre en el sentido adecuado, sin importar cómo coloquemos la polaridad en la entrada. Listo, la ventaja de este sistema es que como conectemos la alimentación, siempre funcionará correctamente. ¿Por qué? Porque estos 4 diodos que tenemos aquí son los que se encargarán de reconducir el flujo eléctrico. Como lo vemos acá, en este primer ejemplo, cuando nosotros conectamos el circuito correctamente, vemos que se activa el diodo 3 y este conducirá el flujo eléctrico a la salida correctamente. De igual manera, en esta parte en donde el diodo 2 nos conduce la corriente. En este ejemplo, el diodo 1 y el diodo 4 estarían bloqueados. Ahora, en esta parte, cuando conectamos el circuito de forma incorrecta, se activará el diodo 1 y este nos conducirá el flujo de corriente de forma correcta a la salida negativa. De la misma forma, el diodo 4, que será el que está polarizado y nos conducirá correctamente la corriente. En este caso, el diodo 2 y el diodo 3 son los que estarían bloqueados. Esta opción tiene un pequeño problema, ya que estos diodos tienen una caída de tensión importante y nos produce un desperdicio de energía y puede llegar hasta 1 voltio si la temperatura del diodo aumenta debido a la corriente que lo atraviesa. Para minimizar este efecto podemos usar diodos Schottky. Este tipo de diodos son de alta velocidad de conmutación y además tienen una caída que está entre 0.2 y 0.4 voltios. Además tienen un tiempo de recuperación inversa menor a 1 nanosegundo. Otra opción es el diodo en serie. Este es un tipo de protección muy simple. Además hay que tener en cuenta ciertas limitaciones que él tiene, que como lo hablamos anteriormente sería la caída de tensión que tienen los diodos. Y otra desventaja es que un diodo es capaz de soportar cierta tensión negativa durante muy poco tiempo. Después este se rompe de manera permanente y habría que sustituirlo por uno nuevo. Entonces, como vemos en las diapositivas, cuando las entradas están con polaridad correcta, este diodo de protección nos conduciría a la corriente. Ahora, cuando las entradas están con polaridad incorrecta, el diodo de protección no conduciría. Sin embargo, esto no mantiene la fuente desconectada del circuito y puede causar algún daño en este. Otra opción es el diodo mal polarizado. Con este podemos eliminar por completo las pérdidas de energía y la caída de tensión, haciendo que la corriente no pase por el diodo cuando el circuito está bien polarizado. Es por esto que para este circuito de protección se necesita un fusible, para que en el caso de polarización incorrecta se funda al circular la corriente por el diodo. Bueno, este sistema es más óptimo a nivel de evitar pérdidas energéticas, pero tiene el inconveniente de que cada vez que el diodo conduce, el fusible se va a fundir, pues lo cual tiene un costo económico y tendremos que disponer de un repuesto para poder restablecer el funcionamiento de esta protección. Otra opción es el transistor MOSFET. Actualmente es el método de protección más utilizado, ya que estos dispositivos son pequeños, económicos y pueden soportar grandes tensiones en polaridad inversa. Como podemos observar en la ilustración, cuando la fuente se polariza correctamente, este transistor MOSFET queda activado y por lo tanto cierra el circuito en la parte de tierra. Ahora, como vemos en este segundo circuito, cuando la fuente está inversamente polarizada, se observa que este MOSFET está desactivado y además nos enciende este LED indicando que pues no está correctamente conectado.
Una de las mejores opciones de protección contra inversiones de polaridad es el relé. El relé simplemente es un contacto que se abre o se cierra cuando se hace pasar una corriente por la bobina del relé. Ahora, ¿cómo funciona este circuito de protección? Cuando las entradas están correctamente polarizadas, el diodo 1 conducirá la corriente y los contactos del relé se cerrarán, para que así el dispositivo o el circuito que queramos alimentar pueda recibir esta tensión. ¿Qué pasa en el caso contrario cuando las entradas están inversamente polarizadas? Entonces este diodo no conducirá y activará los contactos del relé y de esta forma no circulará la corriente. Ahora, ¿para qué sirve este diodo 2 que está acá? Este diodo sirve para evitar que las altas tensiones autoinducidas en su bobinado dañen el circuito. Entonces, en resumen, cuando la polaridad de la alimentación es incorrecta, el relé no se activa, ya que el diodo 1 no conduce en ese estado. A continuación, mi compañera les explicará una simulación que realizamos en Proteus usando el relé. Para la protección de nuestra fuente de voltaje contra la inversión de polaridad, hemos decidido realizar la simulación de un circuito básico, el cual consta de una fuente de 12 voltios, un relevador, un diodo 1N4007, una resistencia de 1K y un LED indicador. Es muy sencillo comprender que cuando la fuente esté polarizada de forma correcta, el diodo no permitirá el paso hacia la bobina y por tanto el relevador no se energizará. Entonces la corriente fluirá normalmente y se dirigirá hacia el dispositivo que se pretendería conectar en estos puntos. Pues para este momento solamente tenemos conectado un voltímetro para mostrar posteriormente que el voltaje pase por allí cuando está polarizada correctamente la fuente y que no pasa cuando está conectada de forma inversa. Cuando tenemos la fuente de forma inversa, o sea, tenemos una polarización inversa, vamos a ver que la corriente va a fluir a través del diodo y por tanto se dirigirá hacia la bobina y esto generará que el contacto del relevador cambie hasta este punto y entonces la corriente fluirá por este medio hacia el LED y lo encenderá indicándonos que pues tenemos una polarización inversa, que tenemos la fuente conectada de forma incorrecta y no me permitirá fluir nada de corriente por este otro lado. Entonces para esto haremos la prueba de este circuito y aquí mostraremos que polarizado de forma correcta se me indicarán los 12 voltios que pues tenemos en esta fuente y todos estos circularán por este medio, ¿verdad? Pero al realizar un cambio en la polarización, como lo decía anteriormente, entonces cambiará el camino por el cual se dirigirá la corriente, generándome que el dispositivo que conectemos a dicha fuente no reciba nada de corriente y esto, como vemos, se dará a que el relevador cambiará.